Un rumor se corrió entre colegas en el Archivo Metropolitano de Londres. Una vieja fotografía, amarillenta en los bordes, descubierta en una colección olvidada, donada por el patrimonio de Edmund Harrington, un fotógrafo alguna vez prominente, de principios del siglo XX. Una imagen simple a primera vista, un niño, de no más de 5 años, agarrando un tren de juguete, su cara brillante de asombro infantil, la fecha garabateada en la parte de atrás, 17 de junio de 1908. La fotografía llega al escritorio de la doctora Eleanor Blackwood, una lluviosa mañana de martes en abril de 2024. Como jefa curadora del Departamento de Restauración Fotográfica del archivo, ha visto miles de tales imágenes, momentos congelados de vidas largamente olvidadas. Pero algo en esta fotografía en particular llama su atención. Tal vez es la claridad sorprendente, inusual para el periodo, o tal vez son los ojos del niño, oscuros y de alguna manera sabios, mirando a través de más de un siglo de tiempo. Otra para la colección eduardiana, dice su asistente, Marcus, mientras coloca la fotografía en su escritorio. Es un joven alto y larguirucho con gafas de alambre y un aire perpetuamente distraído, brillante con los sistemas de catalogación, pero a menudo ajeno a las sutiles señales emocionales que Eleanor lee en las caras capturadas en la colección del archivo. Eleanor asiente distraídamente, ya alcanzando sus guantes de algodón blanco, el ritual familiar, protegiendo el pasado de los aceites del presente. Sus dedos trazan los bordes de la fotografía con precisión practicada. El papel es pesado, caro, del tipo usado solo por los mejores estudios de fotografía de la época. Edmund Harrington no había escatimado en gastos al capturar este momento de la vida de su hijo. Condición notable, murmura, más para sí misma que para Marcus. El detalle es extraordinario de verdad. La fotografía posee una vivacidad sorprendente. El niño está parado en lo que parece ser una guardería bien equipada. La luz del sol se filtra a través de altas ventanas, iluminando el piso de madera pulida. El papel tapiz detrás de él presenta un intrincado patrón de trenes y carruajes, apropiado dado el juguete agarrado en sus pequeñas manos. Un caballo mecedor es parcialmente visible a la izquierda, su crin pintada congelada en movimiento eterno. Un estante de libros y juguetes se puede ver a la derecha, cada artículo meticulosamente arreglado, el sello de una guardería eduardiana, dirigida con precisión por niñeras y sirvientas. El niño mismo está vestido con un traje de marinero completo, con pantalones cortos y un pañuelo, el colmo de la moda para los niños de familias acomodadas en 1908. Su cabello está prolijamente partido y peinado, sus zapatos pulidos a un brillo de espejo. Todo en la imagen habla de privilegio, de curación cuidadosa, una vida de riqueza y comodidad en los años finales del reinado del rey Eduardo, antes de que la Gran Guerra destrozara las cómodas certezas de la sociedad británica. El tren de juguete en sí es exquisito, una réplica en miniatura perfecta de lo que parece ser una locomotora de vapor, con cada detalle capturado en la fotografía, desde el reluciente trabajo de latón hasta los diminutos números pintados en el costado. La artesanía evidente incluso en esta reproducción fotográfica sugiere que era un juguete caro, posiblemente hecho a medida, el tipo de regalo que un padre amoroso podría encargar para un hijo querido. ¿Sabemos quién es el niño? Yo, pregunta Eleanor, alcanzando su lupa, una antigüedad en sí misma con un mango de latón desgastado y liso por décadas de uso. Había pertenecido a su mentor, el doctor James Callaway, quien le había inculcado la minuciosa atención al detalle que se había convertido en su sello profesional. Marcus consulta sus notas, hojeando la documentación que había acompañado la donación. La colección perteneció a Edmund Harrington. Según la documentación que la acompaña, este podría ser su hijo, Thomas Harrington. Eleanor se inclina más, la lupa flotando sobre la fotografía. Thomas Harrington, repite suavemente. ¿Qué te pasó? Me pregunto. Hay algo en la expresión del niño, debajo de la sonrisa superficial, una seriedad en los ojos que parece estar en desacuerdo con sus tiernos años. Eleanor ha visto esta mirada antes en fotografías de niños que luego experimentarían tragedia o dificultades. Es como si alguna parte de ellos supiera lo que se avecinaba, incluso mientras la cámara capturaba su inocencia. En los días siguientes, la fotografía se convierte en una especie de obsesión para Eleanor. Entre sus deberes regulares, catalogar nuevas adquisiciones, consultar con investigadores,
supervisar el delicado trabajo de restauración. Se encuentra a sí misma volviendo a ella, estudiándola con una intensidad creciente. Hay algo en ella que se niega a dejarla ir, una sensación persistente de que se está perdiendo algo importante. Comienza a investigar la familia Harrington en su tiempo libre. Edmund Harrington, descubre, había sido bastante exitoso en el Londres eduardiano, un fotógrafo muy solicitado por las clases altas por su habilidad para capturar no solo sus semejanzas, sino también algo de su carácter. Su estudio en Bond Street había sido mencionado en las columnas de la sociedad. Sus fotografías de debutantes y sus familias aparecían regularmente en los periódicos ilustrados de la época. Su esposa, Margaret, venía de dinero antiguo, la hija de un comerciante textil, cuyas fábricas en Manchester habían hecho la fortuna de la familia. Su matrimonio en 1902 había sido señalado en el Times, una unión de talento artístico y seguridad financiera que prometía un futuro brillante. Pasa una semana. Eleanor se sienta sola en su oficina una tarde, el edificio tranquilo a su alrededor. El archivo está alojado en un edificio victoriano de ladrillo rojo y piedra. Sus corredores resuenan con pasos durante el día, pero caen en un silencio parecido a una catedral después de horas. Ahora los únicos sonidos son el zumbido distante del sistema de control de clima y el suave tic-tac del reloj antiguo en su pared. La fotografía yace ante ella, iluminada por la lámpara de su escritorio. Por un capricho, decide digitalizarla, escanearla a la más alta resolución posible que su equipo permite. Quizás la tecnología revelará lo que sus ojos no pueden. El escáner zumba suavemente en la habitación tranquila. Eleanor espera, tamborileando con los dedos en su escritorio, un hábito que ha tenido desde la infancia, tocando inconscientemente las fugas de Bach que su madre le había enseñado en el piano familiar. Finalmente, la imagen aparece en la pantalla de su computadora, ampliada y mejorada. Comienza a examinarla metódicamente, comenzando desde la esquina superior izquierda y avanzando a través del papel tapiz, las ventanas, las cortinas adornadas atadas con cuerdas con borlas. Nada inusual. Se mueve hacia el niño mismo, su cabello prolijamente peinado, el traje de marinero tan típico del período, sus pequeñas manos agarrando el tren de juguete. El tren. Eleanor se acerca aún más, enfocándose en la diminuta locomotora. Algo no está bien. Dado el patrón en el papel tapiz y la evidente fascinación del niño, había asumido que era un modelo del famoso Flying Scotsman, que había comenzado a funcionar solo 5 años antes, en 1903, y habría sido lo más destacado de la colección de juguetes de cualquier niño. El Flying Scotsman era verde Brunswick, para ser precisos, pero a medida que mejora la imagen aún más, nota que este tren de juguete está pintado de un azul profundo con adornos dorados. No es un Flying Scotsman en absoluto, sino algo completamente diferente. Busca un libro de referencia sobre trenes de principios del siglo XX y comienza a hojearlo, página tras página de locomotoras de vapor, el Mallard, el Royal Scot, el Brighton Bell, pero nada coincide con el diseño que ve en la fotografía. Curioso, murmura, haciendo una nota para investigar esta discrepancia más a fondo. Sus ojos vuelven a la pantalla de la computadora, a la imagen mejorada de la cara de Thomas Harrington. Hay algo en su expresión que continúa preocupándola, una mirada sabia que parece más allá de sus años, y algo más que no había notado antes, un reflejo en sus ojos. Se acerca aún más, empujando los límites de la mejora digital. Allí, capturado en las oscuras pupilas de los ojos del niño, está el débil pero inconfundible reflejo del fotógrafo, presumiblemente Edmund Harrington mismo, parado detrás de la cámara. Pero no está solo. Hay otra figura a su lado, alta e indistinta, sus proporciones de alguna manera equivocadas. ¡Qué demonios! Srenia Eleanor, inclinándose más cerca de la pantalla. Es pasada la medianoche cuando Eleanor finalmente deja el archivo, su mente aún desconcertada por el misterioso tren de juguete y el extraño reflejo en los ojos de Thomas Harrington. Las calles de Londres nunca están realmente tranquilas, pero a esta hora se han asentado en un relativo silencio. El distante estruendo de los autobuses nocturnos, el ocasional taxi que pasa, las conversaciones silenciadas de los juerguistas nocturnos que se dirigen a casa. Eleanor camina a la estación de metro, el aire de primavera fresco contra su cara. Por encima de la contaminación lumínica de la ciudad se oscurecen todas las estrellas, excepto las más brillantes, pero ella apenas puede distinguir el cinturón de Orión
colgando bajo en el cielo occidental. Piensa en el tiempo, cómo la luz de esas estrellas comenzó su viaje décadas o siglos atrás, justo ahora llegando a sus ojos, así como la luz reflejada del rostro de Thomas Harrington en 1908 ha viajado a través del tiempo para llegar a ella, capturada en cristales de haluro de plata en un pedazo de papel fotográfico. A la mañana siguiente, llega temprano al archivo, decidida a resolver al menos este pequeño misterio del inusual tren de juguete. Contacta al Museo Ferroviario en York, enviándoles la imagen mejorada del tren de juguete. En cuestión de horas, recibe una respuesta del doctor Jonathan Wells, su historiador principal. De lo más intrigante, dice su correo electrónico: esto no coincide con ningún modelo comercial de la época. Los elementos de diseño son inusuales, casi como si combinara características de diferentes eras. El quitapiedras en la parte delantera es distintivamente americano, mientras que la configuración de la caldera es más característica de los diseños británicos. Pero la carcasa aerodinámica, alrededor de las ruedas motrices, no aparecería en el diseño de locomotoras hasta la década de 1930, como muy pronto, y nunca he visto ese esquema de color en ningún modelo de producción. ¿Sería posible examinar la fotografía real? Eleanor organiza para que el Dr. Wells visite el archivo al día siguiente. Cuando llega, trae consigo una colección de materiales de referencia y una palpable emoción. Es un hombre regordete de unos 60 años, con una mata de pelo blanco, y el entusiasmo enérgico de alguien con la mitad de su edad. Su chaqueta de tweed con parches de cuero en los codos y su pajarita lo marcan como un cierto tipo de académico británico, uno que abraza la apariencia estereotipada con un humor autoconsciente. Doctor Blackwood, dice, estrechando su mano con firmeza, este es un hallazgo bastante importante que tiene aquí. Juntos, examinan la fotografía. El Dr. Wells, ocasionalmente consultando sus libros de referencia y tomando notas en un pequeño diario encuadernado en cuero que saca de su bolsillo. Su pluma estilográfica rasca el papel mientras murmura para sí mismo, comparando medidas y proporciones. Definitivamente no es un modelo de producción, confirma después de una hora de cuidadoso estudio. Mire estos elementos de diseño: el quitapiedras en la parte delantera, la disposición de las ruedas motrices, la chimenea inusual. Es como si alguien combinara características de locomotoras americanas y británicas con algunos elementos que no aparecerían en el diseño de trenes reales durante décadas. Podría ser un juguete hecho a medida. Component placement, sugiere Eleanor, tal vez encargado por un padre rico para su hijo. El Dr. Wells asiente lentamente, su dedo índice golpeando sus labios mientras considera esta posibilidad. Posible, ciertamente. La artesanía habría sido excepcional, pero ¿por qué diseñar un tren que no existe? ¿Por qué no modelarlo a partir de una locomotora famosa del día, el Flying Scotsman o el City of Truro, que acababa de romper la barrera de los 100 nanonf en 1904? Ambos habrían sido héroes para un niño entusiasta de los ferrocarriles. Su conversación es interrumpida por Marcus, quien entra con una carpeta de archivos agarrada a su pecho, su expresión inusualmente animada. Encontré información adicional sobre la familia Harrington, anuncia, extendiendo el contenido de la carpeta en el escritorio junto a la fotografía. Edmund Harrington fue de hecho un fotógrafo bastante exitoso en Londres entre 1900 y 1915. Se especializó en fotografía de retratos para las clases altas. Su esposa, Margaret, murió en el parto en 1903. Su hijo Thomas, presumiblemente el niño en la fotografía, desapareció en 1909. Nunca fue encontrado. Un pesado silencio llena la habitación. Eleanor y el Dr. Wells intercambian miradas. Desapareció, repite Eleanor, un escalofrío recorriendo su columna vertebral, a pesar del calor de la habitación. Marcus asiente sombríamente, ajustando sus gafas. Según los relatos de los periódicos de la época, el niño se desvaneció de la casa familiar de la noche a la mañana. No hay signos de entrada forzada, ni nota de rescate. La enfermera que dormía en la habitación contigua no escuchó nada. En un momento estaba allí, acurrucado de forma segura en su cama, y por la mañana se había ido sin rastro de cómo se había ido o quién se lo había llevado. Empuja hacia adelante un recorte de periódico amarillento, una reproducción del Daily Telegraph
con fecha de 3 de septiembre de 1909. El titular dice: hijo de fotógrafo prominente desaparecido, policía desconcertada. Edmund Harrington se obsesionó con encontrar a su hijo, continúa Marcus. Abandonó su negocio de fotografía, cerró su estudio en Bond Street y gastó su fortuna restante en investigadores privados. Viajó por toda Europa siguiendo los más leves rumores o avistamientos. Murió en 1923, aparentemente sin un centavo y todavía buscando. El Dr. Wells mira la fotografía con renovado interés, acariciando su barba pensativamente. Y esto fue tomado un año antes de la desaparición. Basado en la fecha, sí, confirma Marcus, 17 de junio de 1908, aproximadamente 15 meses antes de que Thomas desapareciera. Eleanor siente un escalofrío, a pesar del calor de la habitación. Un niño desaparecido, un misterioso tren de juguete. La fotografía de repente se ha convertido en algo más que un interesante artefacto histórico. Es una ventana a una tragedia, un momento de inocencia capturado justo antes de que la oscuridad cayera. Creo, dice lentamente, que necesitamos mirar aún más de cerca esta imagen. Durante los siguientes días, Eleanor trabaja con el especialista en imágenes digitales del archivo, un ex técnico de la NASA llamado David Chen, que había traído su experiencia en la mejora de imágenes de satélites al campo más terrenal, pero no menos desafiante, de la restauración de fotografías históricas. Juntos, analizan cada aspecto de la fotografía a la más alta resolución posible, utilizando un software originalmente diseñado para detectar detalles minúsculos en imágenes astronómicas. Examinan el fondo, los muebles, el papel tapiz, buscando cualquier pista que pueda explicar el inusual tren de juguete o arrojar luz sobre el destino de Thomas Harrington. David aporta una precisión científica a la tarea, sus dedos volando sobre el teclado mientras aplica filtros y mejoras, revelando capas de detalles invisibles a simple vista. Es como la arqueología, comenta mientras trabajan, pero en lugar de excavar a través del suelo, estamos excavando a través de la luz y la sombra, descubriendo lo que la cámara capturó, pero los ojos humanos se perdieron. Es durante este proceso que descubren algo extraño sobre la ventana visible en el fondo de la fotografía. Cuando se mejora y se amplía, parece haber un reflejo en el cristal, una figura sombría de pie detrás del fotógrafo. Podría ser Edmund Harrington mismo, sugiere David, señalando la sombra alargada en el cristal de la ventana. Los fotógrafos a veces aparecían en reflejos cuando usaban fotografía con flash. El flash de magnesio proyectaría sombras en todas direcciones, pero Eleanor no está convencida. La figura es demasiado indistinta, demasiado sombría para ser un simple reflejo, y hay algo en sus proporciones que parece incorrecto. Demasiado alta, demasiado delgada para ser un hombre normal. Sus extremidades parecen antinaturalmente alargadas, su cabeza de forma extraña. ¿Podría ser una anomalía fotográfica? Srenia pregunta, ¿una mancha en el negativo o un problema con el proceso de revelado? David sacude la cabeza lentamente, su expresión preocupada. He estado trabajando con fotografías históricas durante 15 años. Doctora Blackwood, he visto todo tipo de fallas y artefactos que pueden aparecer en la fotografía temprana. Esto no coincide con ninguno de ellos. Esto parece algo que realmente estaba allí en la habitación. Consulta con un experto en fotografía del Museo de Victoria y Alberto, la profesora Amelia Sutton, quien llega al día siguiente con su propio equipo especializado, una mujer severa de unos 50 años, con el pelo gris acero recogido en un moño apretado. Se acerca a la fotografía con la atención meticulosa de un cirujano que se acerca a una operación compleja. Después de horas de examen, confirma lo que David había sospechado. La figura sombría no coincide con los reflejos típicos vistos en la fotografía eduardiana. Lo que sea esto, le dice a Eleanor, su voz cortante y precisa, no es el reflejo del fotógrafo. El ángulo es incorrecto para empezar, dada la posición de las ventanas y la probable posición de Harrington detrás de la cámara, su reflejo caería de manera diferente. Y francamente, no estoy segura de que sea un reflejo en absoluto. Casi parece que algo estaba parado en la habitación, justo fuera del campo de visión
directo de la cámara. Podría ser una doble exposición, Zrenia sugiere Eleanor. Tal vez Harrington byl experimentirowals izobrażeniami superpuestas. La profesora Sutton sacude la cabeza con decisión. No, la calidad de la fotografía es demasiado alta, el enfoque demasiado preciso. Esta fue una sola exposición tomada con una excelente cámara por un profesional hábil. Lo que sea esa figura, estaba en la habitación cuando se tomó la fotografía. El misterio se profundiza cuando Eleanor descubre una serie de cartas en los documentos personales de Edmund Harrington, incluidas en la donación, pero aún no completamente catalogadas. Escritas en los meses antes de la desaparición de Thomas, revelan a un hombre cada vez más preocupado por el comportamiento de su hijo. Thomas habla constantemente de su amigo, aunque juega solo. Lee una carta a la hermana de Harrington, con fecha de febrero de 1909. Insiste en que este amigo le dio el tren de juguete que ahora lleva a todas partes. Margaret habría sabido cómo manejar esta fantasía infantil. Me encuentro perdido. La enfermera sugiere que es simplemente el juego imaginativo de un niño solitario, pero hay algo en su manera cuando habla de este amigo que me preocupa profundamente. Otra carta con fecha de 15 de marzo de 1909. El amigo imaginario de Thomas sigue ocupando sus pensamientos. Ahora afirma que esta entidad, a la que llama el conductor, lo visita por la noche, parado fuera de su ventana, mirando hacia adentro. He hecho revisar las cerraduras, registrar el terreno. No se ha encontrado nada inusual. Sin embargo, la convicción de Thomas es inquebrantable. Anoche me dijo muy seriamente que el conductor sabe todo lo que sucederá, padre. Lo ha visto todo antes. Una tercera carta con fecha de 27 de julio de 1909. El tren me preocupa más de lo que puedo expresar. Le he preguntado a Thomas repetidamente de dónde lo sacó, ya que ciertamente no lo compré, ni ninguno de nuestros parientes o amigos se atribuyó la responsabilidad del regalo. Él solo sonríe y dice que su amigo de la ventana se lo dio. He hablado con la enfermera sobre permitir que extraños se acerquen a la casa, pero ella jura que nadie se ha acercado a Thomas. He comenzado a preguntarme si tal vez el hermano de Margaret, James, podría haberlo dejado durante su última visita, aunque él niega cualquier conocimiento de ello. La artesanía es extraordinaria, a diferencia de cualquier juguete que haya visto antes. Thomas lo trata no como un juguete, sino como un talismán, llevándolo a todas partes, incluso a su cama por la noche. Y finalmente, una nota frenética escrita el 1 de septiembre de 1909, el día antes de la desaparición de Thomas. Thomas se despertó gritando de nuevo anoche. Cuando corrí a su habitación, estaba sentado en la cama, agarrando ese maldito tren y mirando a la ventana. Él viene a llevarme en un viaje, dijo, mañana por la noche, cuando el reloj marque las 12. Su voz no era la suya, no tenía el tono o el ritmo infantil de su habla normal. Era como si alguien más hablara a través de él. He cerrado sus ventanas y me sentaré con él yo mismo esta noche. Quizás sea hora de consultar al doctor Harrison sobre estas fantasías preocupantes. Eleanor lee estas cartas con una creciente inquietud. Los pelos de su nuca erizados arrojan la fotografía a una luz completamente nueva. No es solo una imagen inocente de un niño con su juguete, sino un momento documentado en una secuencia perturbadora de eventos que culminaría en la inexplicable desaparición del niño. Comparte las cartas con el doctor Wells, quien las lee con una creciente alarma, su rostro jovial volviéndose sombrío. Esto es más que una curiosidad histórica ahora, Eleanor, dice, usando su nombre de pila por primera vez. Esto es, bueno, apenas sé cómo llamarlo, un misterio. Ciertamente, quizás incluso, se detiene, no queriendo expresar lo que ambos están pensando, que hay algo sobrenatural en el caso de Thomas Harrington y su misterioso tren de juguete. Eleanor vuelve a la fotografía, estudiándola con renovada intensidad. La expresión del niño, que inicialmente había leído como deleite infantil, ahora parece teñida de algo más: miedo, anticipación, y el tren de juguete en sus manos, un regalo de un amigo desconocido de la ventana. Vuelve a mirar la figura sombría reflejada en la ventana de la guardería. El conductor, como Thomas lo había llamado, parado allí mirando, esperando para llevar al niño en un viaje. 2 meses después de su investigación, Eleanor recibe un correo electrónico inesperado de un pequeño museo en Cornualles. Han leído sobre su investigación en una revista profesional. Un breve artículo que había publicado sobre la datación de fotografías
a través de la identificación de juguetes y creen que pueden tener algo relevante. Otra fotografía de Edmund Harrington que muestra al mismo niño tomada aproximadamente 6 meses después de la primera imagen. Pero eso es imposible, murmura Eleanor mientras lee el correo electrónico. Thomas desapareció en septiembre de 1909. Esta fotografía es supuestamente de diciembre del mismo año. Organiza visitar el Museo de Cornualles inmediatamente, tomando el primer tren disponible desde la estación de Paddington. Mientras el campo inglés pasa rápidamente por la ventana, campos verdes, muros de piedra, pueblos agrupados alrededor de las agujas de las iglesias, ella revisa sus notas, tratando de dar sentido a este nuevo desarrollo. La costa de Cornualles está envuelta en neblina cuando llega. La pequeña ciudad de St. Ives aparece y desaparece detrás de velos de niebla que ruedan desde el Atlántico. El museo en sí es un modesto edificio de piedra local. Sus ventanas ofrecen destellos del mar turbulento más allá. El curador, un hombre anciano llamado Henry Trelawney, con un rostro curtido que habla de toda una vida junto al mar, la saluda con una obvia emoción. Su acento es espeso con el lilt distintivo de Cornualles, su apretón de manos firme a pesar de su edad aparente. Hemos tenido esta fotografía en nuestra colección durante décadas, explica mientras la conduce a una pequeña habitación con clima controlado en la parte trasera del museo. El espacio está lleno de vitrinas que contienen artefactos marítimos, modelos de barcos, instrumentos de navegación, artículos rescatados de naufragios que ensucian la traicionera costa de Cornualles. Nos llegó como parte de un legado de la familia Penrose, que poseía una gran finca cerca de aquí a principios del siglo XX. Nunca hicimos la conexión con el chico Harrington hasta que leímos sobre su investigación. La fotografía, cuando se la muestra, es innegablemente del mismo niño. Thomas Harrington está parado en lo que parece ser un andén de ferrocarril, todavía agarrando su tren de juguete. Pero hay diferencias que hacen que la sangre de Eleanor se enfríe. La ropa del niño es diferente. Ya no es el pulcro traje de marinero, sino un extraño atuendo anticuado que no coincide con ninguna moda infantil del periodo. El corte de la chaqueta, el estilo del cuello, parecen combinar elementos de diferentes eras, al igual que el tren de juguete combinaba características de diferentes diseños de locomotoras. Su cara es más delgada, sus ojos más grandes y de alguna manera más viejos. La sonrisa inocente de la primera fotografía se ha ido, reemplazada por una expresión solemne, casi adulta que parece profundamente equivocada en el rostro de un niño, y detrás de él, apenas visible en el fondo, está la figura sombría del reflejo de la ventana, aún indistinta, pero innegablemente presente, alta, antinaturalmente delgada, sus proporciones sutilmente incorrectas, de una manera que hace que la mente de Eleanor se abstenga de analizar demasiado de cerca. La fecha en la parte de atrás, dice Henry, volteando la fotografía con manos enguantadas. 21 de diciembre de 1909, 10 meses después de que se informara de la desaparición del niño. Eleanor se queda mirando la imagen, su mente acelerada. ¿Dónde se tomó esto? Henry consulta sus notas, pasando un dedo nudoso por una página de escritura meticulosa. Según nuestros registros, en la estación de Penrose, una pequeña parada de ferrocarril privada que servía a la finca Penrose, fue demolida en la década de 1950, cuando la línea fue desviada. Ahora no queda nada de ella, excepto unos pocos cimientos de piedra en el bosque. ¿Y cómo adquirió la familia Penrose esta fotografía? Ahí es donde se pone interesante, dice Henry, inclinándose hacia adelante, su voz bajando como si estuviera compartiendo un secreto, a pesar de que están solos en la habitación. La fotografía fue encontrada entre los efectos personales de Lord William Penrose después de su muerte en 1915. Penrose era conocido localmente como una especie de excéntrico, un hombre obsesionado con la innovación tecnológica, particularmente en el transporte. Financió varios proyectos ferroviarios experimentales que se consideraban bastante radicales para la época. Eleanor puede sentir su corazón latiendo contra sus costillas. ¿Hubo alguna conexión entre Penrose y los Harrington? Ninguna que hayamos podido establecer, admite Henry, extendiendo sus manos. Pero aquí está la parte más extraña. Según la leyenda local, el propio Lord Penrose desapareció bajo circunstancias misteriosas en 1912. Le dijo a su personal que estaba realizando un experimento importante en su taller privado
cerca de la estación de ferrocarril. Nunca se le volvió a ver. Eleanor estudia la fotografía de nuevo, notando detalles que había pasado por alto en su conmoción inicial. El andén donde Thomas está parado parece estar cubierto por una ligera capa de nieve. Detrás de él, una señal de la estación es parcialmente visible. Penn SE. Se puede distinguir, el resto oscurecido, y en el borde mismo del marco, apenas visible, es lo que parece ser la parte delantera de un tren, una locomotora azul y dorada que coincide con el juguete en las manos del niño, pero de tamaño completo. Señor Trelawney, dice lentamente, ¿tiene algún registro de trenes inusuales que operen en la línea de la finca Penrose? Específicamente, una locomotora azul y dorada que no coincidiera con los diseños estándar del período. Los ojos del anciano se agrandan ligeramente. No en nuestros registros oficiales. No, pero hay historias, folclore local. Lo entiende. Cuentos de un tren fantasma que se vio funcionando en la línea Penrose después de que Lord Penrose se desvaneciera. Azul y dorado, decían que era, y corría solo por la noche sin conductor en los controles y sin pasajeros a la vista, solo una locomotora espectral que aparecía y desaparecía sin previo aviso. Se detiene, su rostro curtido serio. Mi abuelo afirmó haberlo visto una vez cuando era un niño. Dijo que se movía sin sonido, sin dejar vapor ni humo, y en una de las ventanas vio la cara de un niño mirando, un niño pequeño y solemne, sosteniendo lo que parecía un tren de juguete. Eleanor regresa a Londres con una copia de alta resolución de la fotografía de Cornualles, su mente girando con posibilidades, cada una más fantástica que la anterior. En el viaje en tren de regreso, mira el paisaje que pasa, apenas viéndolo mientras sus pensamientos se aceleran, las cómodas certezas de su mundo académico, la progresión ordenada de la investigación histórica, la explicación racional de las anomalías fotográficas, parecen estar desmoronándose a su alrededor. Se está aventurando en un territorio que se siente más como el reino de las historias de fantasmas que como una investigación académica. De vuelta en el archivo, compara las dos imágenes una al lado de la otra, la fotografía de Londres de 1908 y la fotografía de Cornualles de 1909. El mismo niño, el mismo misterioso tren de juguete, la misma figura sombría acechando en el fondo. Pero hay algo más, algo que no había notado antes. En ambas fotografías hay un pequeño objeto visible en una cadena alrededor del cuello de Thomas. Cuando se mejora y se amplía, parece ser un reloj de bolsillo o un dispositivo de tiempo similar, un accesorio inusual para un niño tan joven. Eleanor consulta con Marcus, quien ha estado investigando la historia familiar de Harrington más profundamente, sumergiéndose en los registros del censo, los registros de bautismo y la documentación detallada de la vida eduardiana de clase alta que llena los archivos de Londres. No hay mención de un reloj en ninguno de los inventarios o descripciones de las posesiones de Thomas, confirma, empujando sus gafas hacia arriba en su nariz mientras consulta sus notas. De hecho, habría sido inusual que un niño tan joven tuviera tal artículo. Los relojes de bolsillo se daban típicamente a los jóvenes cuando alcanzaban hitos importantes, comenzando la escuela secundaria tal vez, o cumpliendo 16 años. Thomas solo tenía 6 cuando desapareció. El misterio continúa profundizándose cuando Eleanor descubre una tercera fotografía. Está en los archivos de un pequeño periódico en Escocia, con fecha de 5 de mayo, de 1910, muestra lo que parece ser el mismo niño, ahora con un aspecto notablemente mayor, parado junto a un tren de tamaño completo en una estación identificada como Inverness. El tren de juguete todavía está agarrado en su mano, y el reloj es claramente visible alrededor de su cuello, pero es el tren a su lado lo que hace que Eleanor se quede sin aliento cuando ve la imagen por primera vez. Es idéntico al juguete, el mismo diseño inusual, el mismo color azul y dorado, la misma combinación imposible de características de diferentes eras de diseño de locomotoras. Esto no puede ser correcto, susurra, comparando el juguete en la fotografía original con el tren de tamaño completo en la imagen escocesa. Este tren nunca existió, consulta con el doctor Wells nuevamente, enviándole las nuevas imágenes, junto con su análisis cada vez más preocupado. Puedo afirmar con absoluta certeza, le escribe de vuelta, su correo electrónico llegando a las 3 de la mañana y sugiriendo que está tan perturbado por los desarrollos como ella, que ningún tren que coincida con este diseño operó en los ferrocarriles británicos,
o en ningún ferrocarril en todo el mundo. La tecnología evidente en algunos aspectos del diseño no se desarrollaría hasta la década de 1930 como muy pronto. La aerodinámica, la disposición de las ruedas, el quitapiedras especializado. Estos son anacronismos, elementos que simplemente no existían en 1910. Agrega una postdata que envía otro escalofrío por la espalda de Eleanor. He consultado con colegas en museos ferroviarios en toda Europa. Nadie reconoce este diseño de locomotora. Es como si alguien construyera un tren que incorporara características que aún no se habían inventado, o quizás características de una línea de tiempo que nunca sucedió. La investigación de Eleanor adquiere una nueva urgencia. Se sumerge en los registros históricos, los archivos ferroviarios, los relatos de los periódicos, cualquier cosa que pueda explicar el tren imposible y el destino de Thomas Harrington. Trabaja hasta altas horas de la noche, su oficina iluminada solo por la lámpara de su escritorio y el resplandor de la pantalla de su computadora, el resto del archivo oscuro y silencioso a su alrededor. Marcus se preocupa por su obsesión, trayéndole tazas de té que se enfrían en su escritorio, mientras ella se concentra en los documentos y mejora las imágenes. Debería descansar, doctora Blackwood, le dice una noche, revoloteando en la entrada de su puerta. Lo que sea que le haya pasado a Thomas Harrington sucedió hace más de un siglo. No hay nada que pueda hacer por él ahora. Pero Eleanor no puede dejarlo ir. Los ojos del niño la persiguen. Esa mirada sabia, esa mirada de alma vieja desde la cara de un niño. Y el misterioso tren que aparece primero como un juguete y luego como una locomotora de tamaño completo, que aparentemente desafió las leyes de la física y la progresión del desarrollo tecnológico. 6 meses después de su investigación, hace un descubrimiento sorprendente en los archivos de la Sociedad para la Investigación Psíquica. En 1913, investigaron una serie de informes de trabajadores ferroviarios en toda Gran Bretaña que afirmaban haber visto un extraño tren azul y dorado pasando por estaciones en la oscuridad de la noche. El tren nunca estaba programado, nunca se detenía y parecía aparecer y desaparecer sin previo aviso. Los informes provenían de lugares tan distantes como York, Edimburgo y Londres, a veces en la misma noche, lo que hacía físicamente imposible que un tren convencional hubiera viajado entre estos puntos en el tiempo informado. Varios testigos afirmaron que la locomotora pasaba por sus estaciones sin sonido, sin dejar vapor ni humo, sus ruedas aparentemente sin tocar las vías. Aún más inquietante, varios testigos informaron haber visto la cara de un niño en una de las ventanas, un niño pequeño con ojos oscuros y serios sosteniendo lo que parecía un tren de juguete, y a su lado una figura alta y delgada, que algunos describieron como no del todo humana. La investigación de la Sociedad no fue concluyente. Los avistamientos se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado, con el último incidente reportado ocurriendo el 17 de junio de 1923, exactamente 15 años después de la fecha de la fotografía original. Y, coincidentemente, el día en que Edmund Harrington murió, Eleanor presenta sus hallazgos a un pequeño grupo de colegas, incluido el Dr. Wells del Museo del Ferrocarril y Henry Trelawney del Museo de Cornualles. La sala de conferencias del archivo está en silencio mientras ella concluye su presentación. El único sonido, el suave zumbido del proyector digital que muestra las 3 fotografías una al lado de la otra. Thomas en su guardería en 1908, Thomas en el andén de Penrose en 1909 y Thomas en la estación de Inverness en 1910. Entonces, ¿qué está sugiriendo? Logra finalmente el doctor. Wells, rompiendo el silencio. Su rostro normalmente jovial está serio, su pajarita ligeramente torcida, como si la hubiera estado jalando nerviosamente, que Thomas Harrington de alguna manera viajó a través del tiempo, que el tren de juguete era un modelo de una máquina del tiempo que luego se lo llevaría. Eleanor sacude la cabeza, consciente de lo fantástico que suena todo. No estoy sugiriendo nada tan extraordinario. Simplemente estoy presentando la evidencia que he descubierto. Un niño que desapareció en 1909. Fotografías que lo muestran en diferentes lugares después de su desaparición. Un tren de juguete que no coincide con ningún modelo conocido del periodo, pero en cambio se asemeja a un tren de tamaño completo que fue fotografiado a pesar de no existir oficialmente. Y los informes de un tren fantasma
visto en toda Gran Bretaña en los años siguientes. Podría ser una elaborada farsa, sugiere la profesora Sutton del Museo de Victoria y Alberto, su escepticismo evidente en la línea tensa de su boca. Las fotografías podrían haber sido manipuladas. Las he analizado con 3 expertos independientes, responde Eleanor. Todos confirman que las fotografías son impresiones genuinas del período, sin mostrar signos de manipulación. Entonces, ¿cuál es su teoría? Swin, pregunta Henry suavemente, su acento de Cornualles suavizando la pregunta. Eleanor duda, consciente de cómo su reputación profesional podría sufrir si expresa las conclusiones imposibles hacia las que la evidencia parece apuntar. No tengo una, finalmente admite. No una que tenga sentido dentro de nuestra comprensión de la realidad, pero creo que las respuestas se encuentran en las fotografías mismas, particularmente en la imagen original de Thomas, con su tren de juguete. Regresa a su oficina esa noche, la fotografía original una vez más en su escritorio. Usando la tecnología de imágenes más avanzada disponible, la escanea a una resolución aún más alta, decidida a extraer cada detalle posible. Pasan las horas mientras examina la imagen mejorada pulgada a pulgada, el patrón del papel tapiz, los libros en el estante, el grano del piso de madera. Nada escapa a su escrutinio. El tren de juguete con sus elementos de diseño imposibles. La figura sombría reflejada en la ventana. Los ojos sabios del niño. Es casi medianoche cuando se enfoca en el reloj de bolsillo, visible alrededor del cuello de Thomas. A la máxima ampliación, apenas puede distinguir una inscripción en la parte posterior del reloj. Mejora la sección aún más, ajustando el contraste y la nitidez, aplicando filtros que resaltan el grabado más débil en el metal. Lentamente, las letras se vuelven visibles. Para TH, el pasado es prólogo. WP 1932. Eleanor se queda mirando la pantalla, su aliento atrapado en su garganta. TH, Thomas Harrington. WP, William Penrose. Y la fecha, 1932. 23 años después de que Thomas desapareciera, 9 años después de que su padre muriera, y 20 años después de que el propio Penrose se desvaneciera. Con manos temblorosas, regresa a la fotografía original, examinando el tren de juguete a la más alta ampliación posible. Allí, en la parte inferior de la locomotora, apenas visible incluso con la mejora, hay un diminuto conjunto de números. 1706. 1908, la fecha de la fotografía. Eleanor se recuesta en su silla, su mente acelerada, un reloj del futuro inscrito con un mensaje críptico y una fecha décadas por delante, un tren de juguete marcado con la fecha exacta de la fotografía en la que aparece, una figura sombría que parece trascender las proporciones humanas normales, todo conectado a un niño que se desvanecería sin dejar rastro, un inventor rico que desaparecería durante un experimento y avistamientos de un tren imposible en los años siguientes. Las implicaciones son tan extraordinarias que apenas puede permitirse considerarlas. Sin embargo, la evidencia apunta a una conclusión fantástica. La desaparición de Thomas Harrington no fue un secuestro ordinario, fue algo completamente diferente, algo que desafió la comprensión convencional del tiempo y el espacio. A la mañana siguiente, Eleanor convoca una reunión de emergencia con sus colegas. La sala de conferencias está llena, no solo con el equipo original, sino con expertos adicionales. Ha llamado a un físico del Imperial College, un historiador especializado en desarrollos tecnológicos de principios del siglo XX, criptógrafo de la Biblioteca Británica, que podría dar sentido a la inscripción del reloj. Presenta sus últimos descubrimientos, observando cómo sus expresiones cambian de escepticismo a asombro, mientras les muestra las imágenes mejoradas de la inscripción del reloj y la fecha en el tren de juguete. Creo, dice con cuidado, de pie ante las imágenes proyectadas, que lo que estamos viendo es evidencia de algo más allá de nuestra comprensión actual, ya sea que se trate de viajes en el tiempo, dimensiones paralelas o algo más. No puedo decirlo, pero los hechos tal como los hemos descubierto sugieren que la desaparición de Thomas Harrington estuvo conectada con Lord William Penrose y algún tipo de tecnología experimental que involucra trenes y posiblemente el tiempo mismo. La habitación estalla en discusión, las teorías volando de un lado a otro. El físico discute sobre la imposibilidad del desplazamiento temporal. El historiador sugiere un elaborado fraude
que abarca décadas. El criptógrafo permanece en silencio, mirando la inscripción con ojos entrecerrados. Eleanor deja que la conversación fluya a su alrededor, sus ojos atraídos de nuevo a la fotografía original, a la cara del niño, sus ojos sabios, el misterioso tren de juguete en sus manos. En medio del debate, su teléfono suena. Es un colega de los archivos nacionales que llama con noticias que envían un escalofrío por la espalda de Eleanor. Encontramos otra fotografía, dice sin preámbulo, tomada en 1932 en una conferencia de ingeniería en Suiza. Muestra a un hombre identificado en la leyenda como el profesor Wilhelm Perelman, un físico alemán, pero el parecido con el desaparecido Penrose es inconfundible, y lleva un reloj de bolsillo idéntico al de sus fotografías. Eleanor solicita la imagen inmediatamente. Cuando llega a su correo electrónico, la proyecta en la pantalla en la sala de reuniones, silenciando toda conversación. El hombre en la fotografía es de hecho la viva imagen de Lord William Penrose, aunque más viejo que en cualquier fotografía conocida del aristócrata inglés. Su cabello se ha encanecido en las sienes, se han formado líneas alrededor de sus ojos, pero la nariz prominente y la mandíbula determinada son las mismas. Está parado orgullosamente junto a un modelo a escala de un tren, una locomotora azul y dorada, con el ahora familiar diseño imposible, y en el fondo, parcialmente oscurecida por un pilar, pero inconfundible para el ojo entrenado de Eleanor, hay una figura alta y delgada en ropa oscura, la misma presencia sombría de las fotografías originales de Thomas Harrington. Hay más, continúa su colega a través del altavoz. Perelman desapareció en 1939, en la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Se rumoreaba que su investigación involucraba el desplazamiento temporal, esencialmente viajes en el tiempo. Los nazis estaban muy interesados en su trabajo, pero se desvaneció antes de que pudieran apoderarse de su laboratorio. Todo su equipo y notas desaparecieron con él. La investigación adquiere una dimensión internacional. Eleanor colabora con archivos y museos en toda Europa, rastreando al misterioso Wilhelm Perelman a lo largo de la década de 1930. Descubren patentes presentadas bajo su nombre para componentes mecánicos revolucionarios, componentes que más tarde se convertirían en estándar en trenes de alta velocidad décadas después. Un artículo de 1934 en una revista científica describe las teorías de Perelman sobre la mecánica temporal no lineal, esencialmente la posibilidad de que el tiempo no fluya en línea recta, sino que pueda volver sobre sí mismo o ramificarse en caminos alternativos. El artículo fue descartado por el establecimiento científico de la época como fantasía especulativa. Mientras tanto, el Dr. Wells lidera un equipo que investiga los avistamientos de trenes fantasmas, compilando informes que abarcan desde 1913 hasta 1972, con grupos de avistamientos alrededor de fechas significativas en la historia mundial, justo antes de grandes guerras, colapsos económicos y avances tecnológicos. En 1938, varios trabajadores ferroviarios informaron haber visto el tren azul y dorado en las semanas previas al Acuerdo de Múnich. En 1962, durante la crisis de los misiles de Cuba, un operador de señales en Yorkshire afirmó haberlo visto pasando por su estación, sus ventanas iluminadas para revelar a un niño y un hombre mayor sentados dentro. En 1986, justo antes del desastre de Chernóbil, el tren fue supuestamente visto en una sección abandonada de la vía cerca de Kiev. Un patrón comienza a emerger, un patrón que sugiere que el tren azul y dorado imposible aparece en momentos de importancia histórica, siempre con el niño pequeño visible en una ventana y a menudo con una figura adulta que se asemeja a Penrose Perelman a bordo también. La pieza final del rompecabezas proviene de una fuente inesperada, un hogar de ancianos en Cornualles, donde reside una mujer de 104 años llamada Emily Tregrath. Había sido una sirvienta en la finca Penrose cuando era una niña. Fue una de las últimas personas en ver a Lord Penrose antes de su desaparición. Cuando Eleanor la visita, no encuentra a la anciana confundida que esperaba, sino a una mujer de mente aguda, cuya memoria de esos días distantes sigue siendo notablemente clara. Emily se sienta en una silla de ruedas junto a la ventana de su habitación, con vistas a la costa de Cornualles,
donde ha pasado toda su larga vida. Lo recuerdo como si fuera ayer, le dice a Eleanor, sus dedos trazando patrones en la manta que cubre sus piernas. Esa extraña noche en 1912, la tormenta había llegado del Atlántico, salvaje y feroz. Lord Penrose envió a la mayoría del personal a casa temprano, pero yo me quedé para ayudar con la cena. No estaba solo esa noche. Había un niño con él, un pequeño solemne con ojos oscuros, agarrando un tren de juguete. Pensé que tal vez era un pariente, aunque Lord Penrose nunca había mencionado que la familia lo visitara. Y había algo más. Continúa, su voz bajando a un susurro, algo alto y oscuro que se quedó en las sombras. Solo lo vislumbré por un momento cuando un rayo destelló, pero no era como nada que hubiera visto antes, no del todo humano. Si entiende lo que quiero decir. ¿Lord Penrose le dijo algo? Swing pregunta a Eleanor suavemente, inclinándose hacia adelante en su silla. Emily asiente lentamente, sus ojos azules desvanecidos distantes con la memoria. Me dio una carta para ser entregada a su abogado si no regresaba por la mañana. Voy a cambiarlo todo, Emily, me dijo. El niño me mostró cómo. Vamos a arreglarlo todo. No entendí lo que quería decir entonces. No estoy segura de entenderlo ahora, tantos años después, pero entregué la carta como me indicó, pero nunca supe lo que contenía. Eleanor rastrea los registros del abogado de Penrose, ahora en un archivo legal en Londres. La carta que Emily mencionó está allí, sellada y nunca abierta, con instrucciones de que solo debe ser leída cuando el tren azul regrese por última vez, con un permiso especial y bajo una estricta supervisión. Eleanor finalmente abre la carta, una carta escrita en 1912, pero de alguna manera dirigiéndose a ella directamente. Al que encuentre esta carta, comienza la escritura elegante pero urgente, como si se hubiera escrito a toda prisa. Si está leyendo esto, ha seguido el rastro que dejé a través del tiempo, las fotografías, los avistamientos, la evidencia dispersa, migas de pan que la llevan a una verdad demasiado magnífica para que mis contemporáneos la comprendan. El niño vino a mí primero, Thomas Harrington, un niño dotado de una conexión extraordinaria con lo que él llama los conductores, seres que existen fuera de nuestra experiencia lineal del tiempo. Los seleccionaron como su emisario, su forma de guiar a la humanidad lejos del futuro catastrófico que han presenciado. El tren de juguete fue su primer regalo, un modelo perfecto del vehículo que eventualmente me ayudarían a construir. El reloj fue su segundo, un dispositivo que permite a su portador percibir el tiempo de manera diferente, ver futuros potenciales y pasados alternativos. Para cuando encuentre esta carta, habrá descubierto mi trabajo como Wilhelm Perlman. Esa identidad fue necesaria para continuar nuestra misión en una era en la que mi propio nombre y rostro habrían suscitado demasiadas preguntas. Thomas permanece conmigo, envejeciendo lentamente debido a nuestros frecuentes viajes a través del flujo del tiempo. Los conductores siguen siendo nuestros guías, aunque sus propósitos no siempre están claros para nosotros. Hemos visto maravillas y horrores más allá de la imaginación. Hemos sido testigos del desarrollo de la historia, tanto como debía ser como podría haber sido. Nuestras intervenciones han sido sutiles pero cruciales, previniendo desviaciones que habrían llevado a un sufrimiento inimaginable. Si ha abierto esta carta, significa que se acerca nuestro último viaje. Los conductores nos han mostrado un punto de convergencia, un momento en que todos los futuros posibles se estrechan a un solo camino. Estaremos allí a bordo de nuestro tren azul y dorado, haciendo un último ajuste al curso de la historia humana. Búsquenos en su tiempo. Cuando vea nuestro tren, entenderá que su descubrimiento de este misterio no fue un accidente. Usted también tiene un papel que desempeñar en lo que está por venir. Con respeto y anticipación, William Penrose, ingeniero temporal. Eleanor lee la carta en voz alta a sus colegas reunidos, su voz volviéndose más fuerte con cada párrafo asombroso. Cuando termina, la habitación está completamente en silencio. Las implicaciones de las palabras de Penrose colgando en el aire como una carga eléctrica antes de una descarga de rayo. Es una locura, susurra alguien finalmente. O el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad, contrarresta el doctor Wells, su escepticismo académico, finalmente dando paso al asombro. Eleanor cuidadosamente devuelve la carta a su sobre, su mente acelerada con preguntas. Si las increíbles afirmaciones de Penrose fueran ciertas, si él y Thomas Harrington, de hecho,
hubieran estado viajando a través del tiempo, guiados por misteriosas entidades llamadas los conductores. Entonces, ¿cuál era el punto de convergencia que mencionó? ¿Qué ajuste final pretendían hacer a la historia? ¿Y qué papel se suponía que Eleanor misma debía desempeñar? En los días siguientes, Eleanor compila todos sus hallazgos en un informe completo. La fotografía que lo inició todo, un niño pequeño sosteniendo un tren de juguete en 1908, ahora se encuentra enmarcada en su escritorio, un recordatorio constante del misterio que ha consumido su vida profesional durante casi un año. Se encuentra a sí misma estudiándola en momentos de tranquilidad, mirando a los ojos sabios de Thomas Harrington, buscando respuestas. El tren de juguete en sus manos ya no parece un simple juguete, sino un símbolo de algo vasto e incomprensible, una clave para entender el tiempo mismo. Una tarde, mientras se prepara para salir del archivo, las luces de su oficina parpadean brevemente. El aire parece volverse denso, cargado de una energía que no puede explicar. La pantalla de su computadora parpadea, mostrando por solo un instante lo que parece un horario de trenes. Pero los destinos son momentos en la historia en lugar de lugares. Sarajevo, 1914. Berlín, 1933. Dallas, 1963, Nueva York, 2001, y un destino final, Londres, 2024. En su escritorio, la fotografía cambia. Por un momento que le detiene el corazón, el niño en la imagen parece girar su cabeza ligeramente, mirándola directamente. Sus labios se mueven, formando palabras que casi puede escuchar. Es hora. Eleanor parpadea. Y todo vuelve a la normalidad. La fotografía no ha cambiado. El niño congelado en su momento eterno, agarrando su tren de juguete imposible. Pero hay algo nuevo en su escritorio. Un pequeño reloj de bolsillo antiguo que no estaba allí antes. Con dedos temblorosos, lo recoge y le da la vuelta. Inscritas en la parte posterior están las palabras: para Eve, el futuro espera. THWP 2024. El teléfono de Eleanor suena, sobresaltándola. Es el guardia de seguridad nocturno de la entrada principal, Dr. Blackwood, dice, su voz extrañamente tranquila. Hay alguien aquí para verla, un niño pequeño y un caballero mayor. Dicen que usted los está esperando. Y doctora, hay un tren esperando afuera como nada que haya visto antes. Eleanor mira el reloj en su mano, luego de nuevo a la fotografía en su escritorio. El espacio donde debería estar el niño está vacío ahora, solo una guardería eduardiana. La luz del sol se filtra a través de altas ventanas, iluminando un parche vacío de piso de madera pulida. Dígales que voy, dice, metiendo el reloj en su bolsillo. Mientras recoge su abrigo y su bolso, echa un último vistazo a su oficina, a la culminación del trabajo de un año, a la evidencia de un misterio que abarca más de un siglo. Afuera, una suave luz azul pulsa en la oscuridad. El distante sonido de un silbato de tren resuena a través de las tranquilas calles de Londres. Un sonido de otro tiempo, llamándola a un viaje más allá de la imaginación. Eleanor Blackwood sale a la noche, dejando atrás la fotografía que lo inició todo. Una fotografía de un niño pequeño que se desvaneció de la historia, solo para reescribirla desde las sombras del tiempo mismo. Mientras las pesadas puertas del archivo se cierran detrás de ella, las cámaras de seguridad capturan brevemente su imagen, caminando hacia un tren azul y dorado imposible que brilla a la luz de la luna. Un niño pequeño está parado en la puerta abierta del primer vagón, un tren de juguete agarrado en sus manos. A su lado, un distinguido caballero mayor le extiende una mano de bienvenida, y detrás de ellos, alta e indistinta en la extraña luz azul, una figura sombría observa, un conductor en el ferrocarril del tiempo, esperando para partir hacia destinos desconocidos. El video de seguridad se interrumpe. La estática se extiende por la pantalla. Cuando la imagen se aclara, la calle está vacía. La doctora Eleanor Blackwood, el misterioso tren y sus aún más misteriosos pasajeros han desaparecido en la noche y quizás en la historia misma. En el archivo, la fotografía permanece, ahora solo una habitación vacía, de 1908, un momento sin su sujeto, un misterio sin su centro. Pero para aquellos que saben dónde buscar, la evidencia permanece dispersa a través del tiempo. Fotografías, avistamientos, informes de un tren azul y dorado que aparece y desaparece en momentos cruciales de la historia humana, y a veces,
A altas horas de la noche en las estaciones de tren de todo el mundo, los viajeros informan haber visto una extraña luz azul en la distancia, escuchando el silbato de un tren que no está en ningún horario. Algunos incluso afirman vislumbrar caras en las ventanas, un niño solemne, un caballero distinguido y una mujer con la expresión enfocada de una historiadora que descubrió más de lo que jamás imaginó posible. El tren nunca se detiene en las estaciones ordinarias, no tiene necesidad de los horarios y rutas regulares que rigen los viajes convencionales. Su horario sigue la intrincada red del tiempo mismo. Sus pasajeros, los guardianes del curso adecuado de la historia, guiados por los misteriosos conductores que seleccionaron a un niño pequeño con un tren de juguete para comenzar un viaje más allá de la imaginación, un viaje que continúa todavía a través de las sombras del tiempo, a bordo de un tren azul y dorado que nunca fue y siempre será, para siempre pasando por momentos de consecuencia, llevando a sus pasajeros extraordinarios al siguiente punto donde la historia contiene la respiración, esperando ser guiada de regreso a su vía adecuada. La próxima vez que veas una vieja fotografía, mira de cerca, estudia el fondo, las sombras, los reflejos en las ventanas y espejos. Podrías vislumbrar algo imposible, una figura que no debería estar allí, un objeto fuera de su tiempo, una cara que parece saber más de lo que debería. Y si alguna vez escuchas un silbato de tren a altas horas de la noche, cuando no hay trenes programados para pasar, si ves una extraña luz azul moviéndose a lo largo de vías distantes, recuerda la historia de Thomas Harrington, el niño que desapareció en 1909, con un tren de juguete y un reloj de bolsillo. Recuerda a William Penrose, el aristócrata que se convirtió en un ingeniero temporal. Recuerda a Eleanor Blackwood, la historiadora que lo siguió al misterioso más allá. Todavía están ahí afuera, recorriendo los rieles del tiempo, vigilando el desarrollo de la historia. 3 figuras capturadas para siempre en una fotografía que cambia cada vez que alguien la mira lo suficientemente de cerca. Una fotografía de un niño pequeño sosteniendo un tren de juguete en 1908, un tren de juguete que algún día crecería a tamaño completo y se lo llevaría en la mayor aventura de todas. Una aventura a través del tiempo mismo, una aventura que quizás siempre estuvo destinada a incluirte a ti. Mira de cerca las sombras a tu alrededor. Escucha el silbato en la noche. El tren azul podría estar viniendo por ti a continuación. Después de todo, la historia no es solo lo que sucedió, es lo que sigue sucediendo. Y en algún lugar, un niño pequeño con un tren de juguete está esperando para mostrarte cuán cierto es eso.